Hola, soy Doctor Tutoriales y voy a enseñarte a contactar con el soporte de Facebook paso a paso. Parece muy complicado, vamos a tener que prestar mucha atención a este proceso, ya que a mí también me ha costado tela marinera contactar con el puñetero soporte de Facebook y que me hagan un poquito de caso. También decirte que al final del vídeo te voy a dejar una pildorita súper buena sobre tips dentro de Facebook que te pueden ayudar. Dicho esto, no te entretengo más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos en el despachito, estoy grabando la pantalla de mi ordenador, prestad mucha atención porque vamos. Evidentemente tendréis todos los links en el primer comentario de este vídeo y también si tienes dudas, pues bueno, puedes dejarla en los comentarios o contactarme por Instagram para resolverlas, básicamente. Entonces, este link, que básicamente es la ayuda de Facebook, normalmente nos lleva a diferentes preguntas que no nos permite contactar con el soporte. Entonces lo que tenemos que hacer es darle al servicio de ayuda para empresas. Si aquí no te deja avanzar porque no tienes creada tu cuenta de empresa, no pasa nada, te la creas muy rápidamente, no necesitas hacer nada. Simplemente con tu cuenta de Facebook puedes hacerlo sin ningún problema. ¿Veis que aparecen aquí muchas opciones? Bueno, en este caso nosotros no queremos acceder a ninguna de estas opciones y lo que queremos es irnos a la parte de primeros pasos. Aquí nos lo pone, de hecho, encuentra respuestas o ponte en servicio con el contacto de servicio de asistencia. Aquí se abre el resumen de la cuenta de ayuda para empresas y como veis, vemos problemas recientes de la cuenta. Vemos también problemas resueltos y luego vemos mis cuentas. En este caso, casos activos, como veis, no tengo ninguno, pero casos resueltos tengo unos cuantos. De hecho, es que llevo tanto tiempo intentando que me solucionen un ticket que no me lo solucionan y estoy intentando resolverlo, pero me lleva mucho tiempo. En este caso, hacemos scroll down un poquito más y aquí, si sigues necesitando ayuda, vamos a tener que darle a contactar con el servicio. Si le damos a contactar con el servicio, vamos a tener que poner qué problema tenemos y aquí tenemos que prestar mucha atención, ya que en muchos casos ponemos el problema y nos envía a otra página web. Tenemos que prestar mucha atención a esto, aunque nuestro problema no esté relacionado con el caso en cuestión. Luego se lo explicamos al soporte. Lo que vamos a hacer es darle directamente a creo que alguien ha accedido a mi empresa sin permiso. Le damos al nombre de la empresa y una vez estamos ahí, vamos a poner los nombres y apellidos, vamos a proporcionar la información. Por ejemplo, le ponemos hola, necesito ayuda para recuperar mi página, identificador de usuario, lo que vamos a poner es este mismo de aquí, vamos a copiar esto de aquí y decimos la fecha de la época sospechosa, ponemos ayer, esto lo ponéis con vuestra información, efectivamente. ¿Has detectado algún usuario sospechoso? Sí. ¿Has detectado alguna cuenta publicitaria con actividad sospechosa? Sí, o no, lo que sea, me da igual. Ponemos que no y le damos a iniciar. Aquí te dice average wait, básicamente es cuánto tiempo vas a esperar, le damos a iniciar chat. Y ahora va a abrir un chat la empresa de Facebook para que podamos solucionarlo, pero no os preocupéis que me voy a quedar aquí hasta que lo solucionemos. Dice solicitud enviada, vamos a iniciar el chat y aquí a la derecha nos aparece ya el chat con el soporte de Facebook al cual vamos a tener que esperar a que conteste, que ponía unos 7 minutillos. Dale un super like y suscríbete, me cago en la mano. Haz clic aquí si quieres aprender a descargar vídeos dentro de la plataforma de Facebook o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.